Efesios 6:13 dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos, no, ¿verdad? Todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje, hermanos, que ha llamado su atención es lo que se conoce como la armadura de Dios. Y previamente a lo que acabamos de leer, se nos da el texto de que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales del maldad. Pero no quisiera enfocarme en sí contra quién es nuestra lucha, sino más bien en esta noche quisiera enfocarme en lo que Dios nos manda a partir del versículo 13 en adelante. Vamos a ver 3 detalles muy puntuales en esta oportunidad. En primer lugar, el versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, cada uno de nosotros no debemos de ignorar de que debemos armarnos. El apóstol Pablo seguramente tenía en mente lo que en ese tiempo era la armadura de los soldados romanos. El imperio romano era el que gobernaba sobre todo Israel y sobre gran parte de lo que es Oriente Medio y Europa hoy en día. Y en ese tiempo los soldados tenían su armamento. Entonces, él viendo la guerra y pensando en las batallas que los soldados tenían que pelear, él seguramente se trajo cada figura, cada parte de esa armadura para un propósito, para una enseñanza para la iglesia de Cristo. Pero en primer lugar, entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tomar toda la armadura del Señor. Y de una forma muy breve vamos a ver la armadura, cada uno de los detalles. Pero en primer lugar quisiera hacer hincapié en esto. Hermanos, no podemos tomar la armadura a medias. No podemos tomar el escudo, el calzado y solo la espada. No, también tenemos que tomar el yelmo, tenemos que tomar la coraza, todo. Tomad toda la armadura de Dios. El propósito de esta armadura es para que podamos resistir en el día malo. Podemos nosotros concluir de un análisis, de una lectura muy breve, de que si nosotros no tomamos la armadura, no vamos a poder resistir. Porque dice: tomad toda la armadura de Dios, y da su propósito, para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, a todos nos llega el día malo, en algún punto de la vida o en otro. Y a veces el día malo no es un día, son semanas, son meses. A veces son temporadas. Pero entonces nosotros lo que debemos hacer es tener la armadura para poder resistir esa temporada, ese mes, ese año, esa semana, o quizás únicamente ese día. Entonces, hermanos, al entender que toda la armadura nosotros tenemos que abrazarla, tenemos que entenderla, discernirla y tenerla, y porque el propósito es para resistir el día malo. En segundo lugar, veamos qué es entonces la armadura. Para empezar a hablar acerca de la armadura, deseo decirles algo que es muy interesante. Si ustedes se fijan en la lectura de la armadura todo es defensivo, menos la espada. La única parte de la armadura que es ofensiva es la espada. Todo lo demás es defensivo. Eso quiere decir de que, hermanos, nosotros tenemos que estar prestos, listos en el tema de la defensa.
y saber lanzar la espada en ese momento importante. Dice la palabra del Señor, en primer lugar, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A veces a uno le dicen hoy en día, tenés unos grandes lomos acerca de esta parte. Y a los que somos delgados, vos sos sin lomo. Pero la palabra del Señor, el lomo no es esto. El lomo se refiere a esta parte media del cuerpo. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos. Ellos, los soldados, se ceñían con una especie de cincho que hacía de que toda la armadura, el cincho la abrazaba. Entonces mantenía que no se cayera nada, que todo estuviera en su lugar. En este caso es la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo la palabra del Señor? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Toda la armadura tiene que estar apretada por algo. Y lo que aprieta la armadura es la verdad. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, y la vida. La verdad, hermanos, es Jesús. Pero la palabra verdad significa aquello que es igual a Dios. Eso quiere decir de que Jesús es Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, con todo el conocimiento espiritual que cada uno de nosotros vamos viviendo y aprendiendo y avanzando en nuestra vida. Hermanos, a usted ni a mí nadie nos debe, como decíamos en buen salvadoreño, dar atol con el dedo. Usted y yo estamos en la verdad, conocemos la verdad y vivimos en la verdad. Por lo tanto, al hablar también de la verdad, es muy importante que nosotros podamos profundizar en la palabra del Señor, en la persona de Jesucristo, para que nadie nos engañe. Pero imagínense ustedes eso. Como el cincho de la verdad, parte de la armadura, usted tiene que estar firme. Usted y yo tenemos que estar ceñidos con la verdad. O sea, decir, Dios, yo entiendo que Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es Dios y Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Acepto a Dios por mis pecados y yo camino en esta verdad, que Cristo murió, resucitó y viene por su iglesia, y Él dará vida eterna a todo aquel que cree en Él. La verdad, hermanos, tenemos. ¿Por qué? Cuando vengan esos embates de Satanás, tenemos que presentar defensa. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Nada peor que aquel que camina en ignorancia. Nada peor que aquel que no sabe lo que tiene, que no sabe lo que es. En una oportunidad estuvo una persona que se apuntó para un viaje. En este caso hubo un viaje a Israel. ¿Han escuchado ustedes de esos viajes? A ver, cuando el Señor nos da esos privilegios, ¿verdad? Y todo estaba listo. Sus hijos pagaron por él. Era un anciano de alrededor de 60 años. Bueno, no tan anciano, ¿verdad? Los que tengan 60, perdón, no son ancianos. Tenía alrededor de 60 años. Perdón, hermano. Tenía unos 60 años. Y sus hijos entonces le dieron ese regalo. Le dijeron, papá, quisiéramos que tú fueras a conocer allá. Este hombre se preparó mucho para ese viaje. Se preparó con sus tortillas y su queso. Él fue al viaje. Era un grupo grande. Él comía en su habitación de hotel que le habían dado, que incluía todo el tour. Y él, a la hora de comida, él no bajaba a comer con todos, sino que él se comía sus tortillas con queso. Lo preocupante que fue que al octavo día él se quedó sin tortillas y sin queso. Él no hallaba qué hacer. Entonces, preocupado, fue a buscar a otros compañeros del viaje y le dijeron, bueno, fíjate que, ¿y por qué tú nunca bajas a comer? Le dijeron, es que yo tengo comida en el cuarto, pero se me ha terminado. Hasta ahora te das cuenta que todos los tiempos de comida estaban incluidos. Aquellos desayunos, ¿verdad? Frijolitos con plátano asado, hermano, aguacatillo, requesón. No, ¿verdad? En Israel no debe haber eso.
Pero todo estaba incluido y él dijo, no puede ser. Al menos los últimos días se dio gusto, porque era buffet todo lo que podían comer. En muchas oportunidades, nosotros en Cristo caminamos así, ignorantes de lo que ya tenemos, de lo que Él ya nos ha dado, de la verdad de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, nosotros tenemos que estar ceñidos, apretados de la verdad de Cristo y avanzar en ella. Segundo lugar, vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermanos, era algo que iba abajo de todo lo que se puede ver. Era una especie de, algunos le consideran que era una especie de calzoncillo que iba sobre todo el cuerpo, una especie de bata que cubría todo el cuerpo. Y dice la coraza de la justicia. Hermanos, la justicia es la rectitud, la vida recta del Hijo de Dios. Usted puede decir, ¿cómo mi vida de rectitud delante de Dios es un mecanismo de defensa? Claro que sí. ¿Cómo Satanás va a enviar todos sus dardos en contra nuestra si nosotros sabemos que vivimos rectamente delante de Dios? Es como aquel famoso dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Nuestra coraza, hermanos, es la justicia, la rectitud con la cual nosotros vivimos delante de Dios. Y sepamos algo, que rectitud no es sinónimo, no es lo mismo que perfección, sino que la justicia es la justicia que Jesucristo nos ha imputado por medio de la fe. Él lleva nuestros pecados y Él nos entrega su justicia, su rectitud. Entonces, como un segundo mecanismo de defensa en esta armadura, tenemos la coraza de justicia. O sea que la rectitud con la cual nosotros siempre vivimos delante del Señor y anhelamos caminar delante del Señor es un mecanismo de defensa. Cuando Satanás traiga su dardo de culpabilidad, ¿qué le diremos? Eso fue antes, pero el Señor me ha lavado con su sangre y ahora yo vivo justamente delante del Señor. No perfectos, pero siempre estamos limpiando nuestras vestimentas. Tercer lugar, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies, hermanos, es lo que da estabilidad, y el calzado da muchísima estabilidad a los pies. En ese tiempo usaban únicamente ese tipo de sandalias que se amarraban hasta bastante arriba, pero un soldado que su calzado no le funcionara era un soldado que quedaba ahí rápido. En este caso, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo son nuestro tesoro. Y esas buenas noticias que somos salvos por gracia, que representa el Evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz, usted y yo tenemos que recibirlo. Y este es nuestro mecanismo de defensa también, para poder correr rápido, para movilizarnos, para poder hacer esos movimientos breves donde Satanás quiere botar nuestra vida, pero nosotros nos escabullimos. ¿Cómo? Conociendo el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16, en cuarto lugar, sigue los mecanismos de defensa, las partes de defensa. Pero esto es algo muy importante. No es que los demás son menos importantes, pero en este se dice la frase sobre todo. Y si dice la frase sobre todo, es porque es prioritario. Hay que ponerle ojo a esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos soldados romanos, con ese escudo, ellos apagaban todo lo que venía en contra de ellos. No era un escudo pequeño solamente que se ponía, digamos, en su brazo. Era ese tipo de escudo, así como algunos quizás pueden ver en algunas películas, de esos escudos grandes, ¿verdad? Quizás de esta altura, que uno puede bajarse ahí y se esconde, y uno puede estar ahí detrás del escudo y nada llega. Hermanos, nuestra fe es lo que nunca debe estar debilitada. Hay momentos que nos falta la fe, pero tenemos que decirle a Dios, aumenta mi fe. ¿Por qué? Cuando Satanás lanza sus dardos de fuego a nuestra mente, a nuestro corazón, no lo vamos a poder detener con nada más, sino que con la fe.
Una de las artimañas de Satanás siempre es la culpabilidad. Mira lo que tú has hecho. Mira lo que tú hiciste. ¿Cómo vamos a hacer a un lado esos dardos? Por medio del escudo de la fe. Yo tengo fe que Cristo me lavó con su sangre. Yo tengo fe que el Señor va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y con la fe entonces vamos batallando, hermanos. Entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, hermanos, es algo que debe estar aumentado. Siempre pidiéndole al Señor que nos aumente la fe. Y como nuestra fe se mantiene en un nivel elevado, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Eso quiere decir de que la fe constantemente se ve aumentada por la palabra de Dios. Lo mantiene la palabra de Dios. Hermanos, devoremos este libro día y noche, como Dios le dijo a Josué. Meditarás en él. Cuando hay palabra de Dios, no, hermano, somos como tremendo, ¿verdad? Sentimos ese poder de Dios. Pero algo pasa cuando su palabra no está en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra fe se debilita. Pero cada día, hermanos, tenemos que levantar, aumentar nuestra fe, porque con esa fe logramos apagar no algunos, sino que todos. Imagínense qué cosa más poderosa. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos. Por lo tanto, hermanos, no hay dardo que pueda llegar a nuestra vida si nuestra fe se mantiene en un nivel apropiado. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza, es el casco. Es tan importante el yelmo de la salvación, ¿por qué? Porque nuestra salvación en Cristo es la que gobierna nuestros pensamientos. Guarda lo que hay en nuestra mente. Cuando venga lo que venga, decimos: yo soy salvo en el Señor y estoy gozoso en el Señor. El Señor viene por mí, me ha salvado, me ha renovado, me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura. El yelmo de la salvación. Y llegamos entonces a lo único que es el instrumento de ataque en esta armadura. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué cosa más poderosa. La espada no es poca cosa. La espada es la espada del Espíritu. Y es la palabra de Dios. Aquí viene a nuestra mente lo que Jesús hizo también en el desierto. Cómo Él le dio esos ataques mortales a Satanás que lo estaba tentando. Escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, hermanos, nos cubrimos con la verdad. Nos cubrimos con la justicia, la vida recta, lo que Cristo nos ha dado a nuestra vida. De igual forma con el calzado, con el yelmo, con el escudo. Nos cubrimos, pero también le decimos: ay, te voy, Satanás, con la palabra del Señor. Cubriéndonos y atacando, cubriéndonos y atacando. Todo esto, hermanos, si ustedes se fijan, la oración no está como una parte de la armadura, sino más bien toda la armadura está bajo el ambiente de la oración. Miren lo que dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso quiere decir de que primero el apóstol Pablo da la armadura y dice: orando en todo tiempo. Es decir, ármense, sepan cuáles son sus armas, sepan cuáles son sus instrumentos de defensa, y la espada, que es el instrumento de ataque. Y entonces oren en todo tiempo. Es como decir, la armadura, todo estará limpio, estará en su punto óptimo cuando perseveremos en oración. Eso quiere decir de que estaremos listos, firmes, cuando sepamos la armadura, lo que tenemos para contraatacar, para defendernos en un ambiente de oración. Así que, hermanos, recordemos siempre esta frase: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No sé si alguno de los que estamos acá tal vez está en ese día malo. Nunca antes había estado como quizás ha estado en un tiempo como este. Tomemos valor, hermanos. Parémonos firmes. Tomemos la armadura
y perseveremos en oración. Y veremos la mano poderosa del Señor. Padre, gracias Dios.